vamos a trabajar en la palabra del Señor. Job, capítulo 42. Job es el último capítulo del libro de Job. Job está antes de Salmos. Entonces, vamos a leer Job, capítulo 42, versículo 2. Fuimos muy bendecidos aquí en esa casa de oración el jueves pasado, muy bendecido con la palabra de Dios y la atmósfera de la adoración a Dios. Glorias a Dios. Aleluya. Pastor Jesse, quizás no sea importante decir, pero te pido permiso para decir que el formato de las iglesias en Brasil es así. Como estaba antes, que era como una media luna, está bonito. Pero vio el templo en Bolivia, y que fue hecho por brasileños, pastores misioneros brasileños, y es ese formato. Me siento en casa otra vez. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren leer en pie? Hay varios hermanos en pie o de pie para que leamos la palabra de Dios. Fue una gran bendición recibir al hermano Mario, pastor Jesse en Bolivia. El pastor Jesse también nos acompañó a Haití. No fue posible entrar en Haití, pero se hizo un trabajo hermoso en República Dominicana, frontera con Haití. Glorias a Dios. Job capítulo 42, versículo 2. Los que encontraron, digan amén. Aquí está en la pantalla. Yo voy a leer aquí en la pantalla. Dice así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos, en mi idioma portugués, nosotros leemos y estudiamos la Biblia en los dos idiomas, portugués y español. En mi idioma portugués dice así: yo conozco que todo lo puedes y que ninguno de tus pensamientos puede ser impedidos o estorbados. Se refiriendo a los pensamientos de Dios. Y es eso que quiero hablar en esta mañana, un poco acerca de los pensamientos de Dios. Amén. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra. Sentimos temor y temblor. Querido Dios, que su palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Guíame, Espíritu Santo. Guíame para entregar a su iglesia la revelación de tu palabra que está en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. ¿Alguien diga gloria a Dios para animar al predicador? Su gloria a Dios, su aleluya no estorba al predicador. Por el contrario, anima al predicador. Amén. Moisés escribió el libro de Job. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Cuando Moisés mató a un egipcio, huyó para las cordilleras de Madián, en las montañas. Estuvo allá 40 años. Se casó con Sípora, hija del sacerdote Jetro. Tuvieron 2 hijos. Y allá, en las cordilleras de Madián, Dios le reveló el libro de Job y le reveló el libro de Génesis. Primero Dios le reveló el libro de Job. Moisés escribió este libro y los demás 5 libros que forman el Pentateuco
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Moisés escribió estos libros hace 3.500 años atrás. El texto que leímos fue escrito hace 3.500 años atrás y está intacto, perfecto, tal como Dios inspiró a Moisés para escribir. Los que me entendieron hasta aquí, digan amén. Okay. Ahora, la historia de Job aconteció 600 años antes de Moisés. Si usted no me acompaña en el raciocinio, no va a entender. Entonces, el texto escrito tiene 3.500 años de edad. La historia tiene 4.100 años. Job no fue contemporáneo de Moisés. Job fue contemporáneo de Abraham. Aleluya. El libro de Job es el esfuerzo de la Biblia para acortar el camino entre la criatura y el Creador. Voy a mejorar. El libro de Job es el máximo esfuerzo del Espíritu Santo para que el hombre entienda a Dios. Este Dios que estamos aquí adorándolo, entregando nuestro culto a Él, este Dios de que estamos hablando aquí, no es un viejito con pelo blanco, barba blanca, cansado, desanimado, sentado en un trono sin saber qué hacer. Este Dios le son atribuidos 72 nombres. Y uno de los nombres que más define Dios es que Dios es el misterio de todos los misterios. Inaccesible por la mente humana. No hay mente ninguna que tiene acceso a este Dios tan grande y poderoso, salvo lo que Él nos va entregando, sus revelaciones. Este Dios que tiene ojo, tiene boca, tiene brazo y tiene pierna y al mismo tiempo no tiene forma. Este Dios que al mismo tiempo toma forma es abstracto, es espíritu, es invisible, es Dios. Este Dios tiene ahora, mientras usted está sentado aquí escuchando ese brasileño, mientras estamos aquí en esa casa de oración, Dios tiene ahora en su mente todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Dios cuando nos mira, no ve nuestro pasado. Dios cuando nos mira, Él nos ve ahora lo que para nosotros va a ser en el futuro. Dios ahora nos ve a la estatura de un varón perfecto. El diablo cuando te mira, ve tu pasado y te acusa. Los hombres cuando te miran,
ve tu presente, Dios es diferente. Aleluya. Aleluya, para animar al predicador. Gloria a Dios. Ese Dios, querida iglesia, que creó todas las cosas, y su creación no es una extensión de Dios. Dios tiene toda su creación en su mente, en sus pensamientos. Gloria a Dios. Hay un hermano que está empezando a entender. Mire, cuando nadie pensó en luz, Dios pensó en la luz y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios pensó en todo. Dios pensó en los cielos y dijo, sea los cielos, se formó los cielos. Y Dios pensó en el universo y dijo, sea el universo, y el universo fue. Y Dios creó las constelaciones, las galaxias, los astros, los planetas, las estrellas. Y Dios creó la tierra. Y creó la vegetación. Y creó los animales. Y creó los minerales. Y cuando Dios estaba creando, Dios pensaba y creaba. Dios pensaba, hablaba y creaba. Dios pensaba, creaba y hablaba. Y cuando Dios ya había creado los seres angelicales, que nosotros conocemos 4 niveles de seres angelicales, hay otros 6 niveles de seres angelicales que no los conocemos. Los vamos a conocer allá en la eternidad. ¿Hay alguien aquí que está yendo a la eternidad? Amén. Cuando Dios creó los serafines, seres de fuego, cuando Dios creó los querubines, mencionado hoy aquí por el pastor, protectores de la gloria de Dios, cuando Dios creó arcángel, cuando Dios creó ángeles, cuando Dios creó todos los seres angelicales, Dios miró para su creación como un pastelero que hace un pastel y dice, falta algo. Entonces Dios pensó, solo que Él no habló. Para todas las demás creaciones, Él pensó, habló y creó. Pero cuando Él pensó en crear el hombre, Él no habló. Porque si Dios hablara, ser el hombre y el hombre era creado. Entonces Dios no habló porque Dios quería tocar, sentir. Dios quería hacer con sus propias manos. Si yo te digo aquí en esta mañana que Dios quiere tocarte, que Dios quiere sentirte, hay alguien aquí recibiendo esta palabra. Entonces Dios tomó 4 elementos para crear al hombre: tierra, agua, aire y fuego. Míreme por favor, no hay en ningún otro nivel de existencia algo creado con los 4 elementos, porque no se funden. El agua con el fuego no se funde, no se mezcla. O el fuego evapora el agua, o el agua apaga el fuego, pero no se mezcla. Nosotros, usted está hecho con los 4 elementos.
nosotros así fuimos creados. Entonces Dios tomó el polvo de la tierra. El polvo, este polvo que nosotros pisamos en él. Este polvo que nadie da nada por él. Este polvo Dios tomó para crear el hombre, porque es así que Dios trabaja. Dios toma aquello que que nadie da nada, y de ahí Dios hace una obra. Parece que no me entendieron. ¿O me entendieron? ¿Puedo seguir? Amén. Dios tomó el polvo de la tierra y mezcló con agua, y Dios hizo el barro. Porque así está escrito en Jeremías capítulo 18, que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios aquí. ¿Hay alguien más que está sintiendo la presencia de Dios? Usted puede decir gloria a Dios, aleluya, adorando. Entonces Dios tomó el barro, y Dios creó un hueso chiquito. En mi idioma, ese hueso se llama falange. Falange es el hueso más pequeñito de la columna vertebral. Esto pasó a ser regla para toda la creación. La ciencia afirma que el primer hueso a ser formado en el vientre de la madre es la falange, el hueso chiquitito. Dios lo hizo de barro. Dios formó la columna vertebral, cada parte de barro. Dios formó los huesos del cuerpo, todo de barro. Los ángeles miraban y decían, ¿qué está haciendo él? Porque ángeles no tienen huesos. Ángeles no saben qué es hueso. Los hermanos que no me conocen, tengan paciencia conmigo. Es así que Dios me usa, así que predico, hermanos. Amén. Pero aguanten firme. Usted sabe que los carritos viejos demora a calentar el motor, pero cuando calienta, sube hasta cerro. Aleluya. Los que están felices, digan amén. Todos los huesos formados. Entonces Dios creó los órganos internos de dentro, porque es así que Dios trabaja. Dios trabaja de dentro hacia afuera. Creó todos los órganos de barro, puso cada uno en su lugar. Entonces Dios amasó el barro, lo torció y llenó alrededor de los huesos de carne, muslos. Entonces Dios tomó las venas como cables y los estiró desde los pies y lo trajo aquí y conectó aquí al corazón. Y repartió en dos partes, cardio, miocardio. Perfecto. Todo de barro. Y Dios creó una masa color gris y puso aquí, en esta parte. Entonces, cuando Dios terminó de crear el cuerpo de Adán, Adán estaba sin vida, inerte, y los ángeles preguntando, pero ¿qué es eso? Mira, hermanos, mira, Dios no creó
el cuerpo de Adán acostado, como muchos piensan y predican. Dios creó el cuerpo de Adán parado, de pie. ¿Sabe por qué? Porque Dios creó el hombre para estar de pie. Es por eso que cuando el hombre cae, Dios lo vuelve a levantar. Y si alguien insiste en quedarse caído, Dios aún así te va a levantar. Porque Dios te creó para estar de pie. Y el que está de pie, cuide para que no caiga. Los ángeles miraban al cuerpo de Adán y miraba para Dios, miraba para el cuerpo de Adán y miraba para Dios. Y yo me imagino que un ángel dijo al otro: ¿no es que son parecidos? Aleluya. Y un querubín sintió envidia porque él no es parecido con Dios. Entonces este querubín que nosotros conocemos hoy por Satanás o el diablo, este querubín dijo: esta es la creación de Dios, yo la destruyo. Lo que este querubín no sabía, que le faltaba dos elementos al cuerpo de Adán. Entonces Dios llegó al cuerpo de Adán, hizo así, míreme por favor, Dios hizo así y sopló en las narinas de Adán. Cuando Adán recibió el soplo de Dios, una descarga eléctrica entró en el cuerpo de Adán y una chispa de descarga eléctrica llegó en el cerebro de Adán. Mira, la vida es una chispa de fuego o eléctrica que está en el cerebro. La ciencia dice que el cerebro humano tiene tanta carga eléctrica que es capaz de prender una lámpara. Cuando Dios sopló en las narinas de Adán, Adán hizo así. Él despertó y se formó dentro de Adán el espíritu y el alma. Y el hombre es compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Para animar al predicador. Hermanos, el libro de Job es este esfuerzo para acercar la criatura al Creador. Los que me entendieron, digan amén. El libro de Job también lo llamamos de embate jurídico. Para que los hermanos entiendan, debo explicarles algo. Y necesito que mírenme por favor. La Biblia dice que Dios está sentado en un alto, muy alto y sublime trono. Ahora no, después en su casa usted va a leer el capítulo 1 de Ezequiel para entender que el trono de Dios está sustentado por 4 pilares. La Biblia llama de ruedas. Está en Ezequiel capítulo 1 versículo 15. En tu casa usted va a leer. Allá habla de ruedas. Los versículos que siguen está hablando de ruedas. Entonces, el trono de Dios está sustentado, es sustentado por 4 ruedas que son, mire, son pilares. Fue la definición que el profeta Ezequiel dio, ruedas. Estos pilares giran así, mira, están girando.
26 del capítulo 1, Ezequiel ve un trono, el trono de Dios. Entonces el trono de Dios, su base son 4 ruedas, 4 pilares que giran. Entonces el trono de Dios no es un trono estático. Ese púlpito está estático. Para que él se mueva, alguien tiene que moverlo para allá, para acá. El trono de Dios no es estático, no está ahí parado. El trono de Dios es móvil. El trono de Dios se mueve. ¿Para dónde se mueve el trono de Dios? Para donde hay adoración. Déjenme decirles algo. Aquí, miren por favor. Allá en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz, el trono de Dios se movió hacia la cruz de Jesús. Y allá Dios emanó o derramó o manifestó 10 bendiciones. Les voy a recordar algunas. Allá en la cruz el Señor manifestó su gracia por la cual somos salvos. Allá el Señor manifestó su misericordia, su redención, su perdón, su justificación, su glorificación. Y el Señor fue manifestando. Entonces, ¿dónde hay un hijo de Dios adorando? El trono de Dios se mueve para allá y derrama bendiciones y victorias. Yo les he dicho que somos nosotros que damos un carácter espiritual al culto. Somos nosotros que entregamos nuestra adoración a Dios. Entonces cada uno de nosotros entregamos nuestro culto a nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos estar así o podemos estar así. Glorias a Dios, aleluya, te alabamos, Padre, te bendecimos. Entonces el trono de Dios se mueve en nuestra dirección para derramar bendiciones y victorias. ¿Qué les parece si adoramos al Señor por lo menos por 30 segundos? Vamos, para descansar la voz del predicador. Vamos, adore a Dios conforme usted quiera. Si quiere cerrar sus ojos, si quiere levantar sus manos, diga algo al Señor, diga algo a Él, diga algo, diga que lo ama, que lo quiere, que lo exalta, que lo necesita, que está agradecido a Él. Adore al Señor con sus palabras, y en cuanto usted adora, el Señor se mueve en su dirección. Aleluya. La iglesia está adorando. Oh, la iglesia está adorando. Aleluya. Glorias a Dios. Aleluya. Aleluya. Perdón que tendré que interrumpirte. Aleluya. Aleluya. Vuelvan a su hogar, los hermanos que están en pie. Tomen su asiento. Hermanos, eso no es solo conocimiento. No vengo aquí a exhibir conocimiento. Vengo a traerles un mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos están recibiendo? Mírenme por favor. Estas ruedas, estos pilares que son la sustentación del trono de Dios, son 4 atributos que hace con que Dios sea Dios. Los atributos son la esencia de Dios. Hombres no tienen atributos. Hombres tienen calidades, que es una extensión de los atributos de Dios. Así que si hay algo de bueno en nosotros, es porque Dios está con nosotros. Porque antes de que Dios estuviera con nosotros, Dios nos guarde. Ahora, estos pilares, estas ruedas que hacen con que el trono de Dios se mueve. Un pilar se llama Hesed. Hesed significa misericordia, porque no hay nadie más misericordioso que nuestro Dios. Mire, hombres
misericordias. Hombres son políticos. Otro pilar se llama Kiddushá. Kiddushá en lengua hebrea significa santidad, porque no hay nadie más santo de que el que está sentado en el trono. Hombres no son santos, hombres son santificados. Otro pilar se llama Kavod. Kavod es gloria, y no hay nadie más glorioso de que el que está sentado en el trono. Hombres no tienen gloria, hombres son glorificados. Y otro pilar se llama Tisedak. Tisedak significa justicia, porque no hay nadie más justo de que el que está sentado en el trono. Hombres no son justos, hombres son justificados. Aleluya. ¿Alguien puede decir glorias a Dios? Ahora, Dios gobierna el mundo natural desde el mundo espiritual. Está escrito en Hebreos capítulo 11, por la fe creemos que por la palabra de Dios se creó los mundos. Los plural, mundos plural. Entonces existe mínimo dos mundos. El mundo natural, este que vivimos, y el mundo espiritual, el que creemos. Ahora, el mundo espiritual está dividido en dos. El mundo de arriba, que está definido, llegó allá arriba, no cambia, es lo que es, está definido. El mundo espiritual de abajo, cayó allá, bye bye, está definido. Aleluya. Ahora, este mundo que vivimos no está definido. Nosotros lo estamos definiendo con nuestras acciones. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Aleluya. Hermanos, métanse en el mensaje. Métanse en la predicación. Aleluya. Yo sé que ustedes están acostumbrados con otro estilo de predicación, pero Dios nos trajo de lejos aquí, hermanos, para entregar este mensaje. Aleluya. Absorban el mensaje, aliméntense del mensaje. ¿Están aquí conmigo? Aleluya. Entonces Dios, Pastor Jesse, Él gobierna el mundo natural desde el mundo espiritual. Entonces cuando Dios gobierna este mundo es por medio de decretos, por medio de leyes, por medio de mandamientos. La palabra de Dios son decretos. La palabra de Dios es ley. La palabra de Dios es mandamientos. Dios gobierna el mundo natural que vivimos desde el mundo espiritual por medio de decretos. Cuando Dios lanza un decreto, el decreto de Dios pasa por un tribunal. Ese tribunal es el Tzedek, que es justicia. Es un tribunal de justicia que está abajo del trono de Dios. En este tribunal hay un juez supremo. En este tribunal hay un abogado acusador, que usted ya sabe, es el diablo, el acusador de nuestros hermanos. Ahora, si el tribunal de justicia está abajo del trono de Dios, está en el cielo, y el diablo no tiene acceso al cielo. Mírenme por favor, el diablo no tiene acceso al cielo. Una vez que el diablo fue expulso del cielo, una vez que el diablo fue echado del cielo, el diablo no puede más entrar en el cielo. Entonces, ¿cómo que el diablo tiene acceso al tribunal
tribunal. No es el diablo que llega al tribunal, es la omnisciencia de Dios que llega hasta el infierno. Porque está escrito en el libro de los Salmos, Salmo 139, está escrito: si colocar tu cama en el Seol, allá yo te encuentro. Estoy sintiendo la presencia de Dios aquí, hermano. Estoy sintiendo la autoridad de la palabra de Dios aquí. ¿Alguien puede aplaudir la autoridad de la palabra de Dios? Aleluya. Los que están felices, diga gloria a Dios. Está el juez supremo, Dios. El abogado acusador, el diablo. Y por otro lado, tenemos otro abogado. Un abogado defensor que nunca perdió una causa. Y está aquí entre nosotros en esta mañana. ¿Me permiten dar un ejemplo de cómo Dios lo hace? ¿Sí? Amén. Marcione, pasa aquí, por favor. Mi esposa. Dios lanza un decreto sobre una persona. Tomé a mi esposa como un ejemplo. Entonces Dios dice: voy a bendecir a Marciene. Ese es un decreto. Cuando Dios dice: voy a bendecir a Marciene, el diablo se presenta y dice: no puedes bendecirla, no puedes. El diablo, hermanos, mírenme por favor. El diablo trabaja 24 horas buscando nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados y toma nota de todo. Entonces, cuando Dios lanza un decreto: voy a bendecir Marciene, el diablo llega con las acusaciones y dice: no puede bendecirla. Por esto, por eso, por eso y por eso. Ahora, la justicia, para que sea justa, tiene que ser ciega. Por eso el símbolo de la justicia es una estatua de una mujer con una peza en la mano, con una espada en la otra y con los ojos vendados. El símbolo de la justicia ahí no es tanto la peza como la espada, sino que la venden los ojos. ¿Por qué? Porque para hacer justicia tiene que ser justo. No puede ni favorecer a uno ni al otro. Por eso Dios dice en su palabra: cuando juzgares, sea justo. No favorezca al rico por su riqueza y no favorezca al pobre por su pobreza. Sean justos. Ahora, para ser justos hay que oír las dos partes. Un ejemplo: yo digo algo al pastor Jesse, del pastor Mario. ¿Okay? Después el pastor Jesse tiene que oír al hermano Mario también, para que sean justos. Entonces, Dios dijo: voy a bendecir a Marciene. El abogado acusador presentó con las acusaciones diciendo: no puede bendecirla. Por eso, por eso, por eso. Entonces, una vez que el diablo acusa, ahora Dios va a escuchar la otra parte, el abogado defensor. Cuando Dios dice la palabra al abogado defensor, entonces este abogado defensor, él tiene un libro en la mano. Ese libro se llama el libro de la vida. Cuando Dios le da la palabra al abogado defensor, él dice: meritísimo, momento por favor. Y este abogado va a buscar si el nombre de Marciene está escrito aquí. Entonces el abogado defensor comienza a buscar el nombre del acusado. Y él encuentra aquí: familia Torres, familia Reyes. Y él sigue buscando.
sigue buscando el nombre de Marciene. Cuando el abogado defensor encuentra el nombre de Marciene, entonces el abogado dice: ¡Meritísimo! ¡Meritísimo! ¡La palabra! ¡Meritísimo! Procede con la bendición para Marciene, porque el nombre de ella está escrito aquí en el libro de la vida. Y todos sus errores, todos sus pecados fueron perdonados por estas obras aquí en mis manos, allá en la cruz. Ya no hay más acusación contra Marciene. Por favor, adore a Jesús por un instante. Adore a Jesús porque Él te perdonó. No hay ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, mi amor. Aleluya. Gracias. No hay condenación contra tu vida, no hay acusación contra tu vida, porque es Dios quien te justifica. Aleluya. Los que me entendieron hasta aquí, díganme. Estoy a 20 minutos de terminar la introducción. Y es cierto. Los hermanos que quieren que yo pare, díganme. Los que quieren que yo siga, digan gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos se goza con la palabra? Aleluya. Mire, por favor, hay decretos de Dios sobre su vida. Cada vez que el pastor, la pastora, cada vez que el predicador viene aquí en este altar santo, predicar la palabra de Dios, dando decretos sobre su vida. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios sube aquí y dice: Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, crea, porque son decretos divinos. Son decretos. Aleluya. ¿Alguien más siente la presencia de Dios aquí? Yo siento Dios aquí en este lugar. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos, el diablo puede tentarnos en tres áreas de nuestra vida. El diablo puede tentarnos en lo que tenemos, en lo que amamos y en lo que somos. Y él no puede ir más allá. Las uñas sucias del diablo no puede ir más allá. Los límites de un hombre, y cuando digo hombre es en un sentido genético, hombre y mujer. Los límites de un hombre, los límites de una mujer están dentro del hombre, dentro de la mujer, y solo Dios conoce los límites de un hombre, de una mujer. Eso quiere decir que el diablo puede escuchar todo lo que usted habla y ver todo lo que usted hace, pero dentro de usted él no puede ver. El diablo no sabe lo que usted piensa. El diablo no sabe el tamaño de la adoración que hay dentro de ti a este Dios glorioso. ¿Cuántos tienen ganas de adorar a Dios esta mañana? ¿Saben por qué el diablo no puede ir más allá? Porque Dios se levanta. Dios se levanta y dice: ¿viste a mi siervo Job? Hombre perfecto y íntegro, temeroso de Dios y se desvía del mal, que es usted, Satanás. Entonces el diablo atrevido tiene que oír la acusación del diablo. Eso me impresiona, Pastor Jesse, que Dios tiene que escuchar la acusación del diablo. El diablo dice: claro, lo tapaste con riquezas, le colmaste de riqueza, toca en lo que él tienes y va a ver que él blasfema de ti. Entonces Dios miró, hermanos vaqueros de Cristo,
Dios miró para dentro de Job y vio que la riqueza de Job no estaba dentro de él. Parece que el hermano no me está entendiendo. ¿Los demás entendieron? Mira, Dios miró para dentro de Job y vio que su riqueza no estaba dentro de él. Hermanos, los estudiosos creen que si juntase toda la riqueza nuestra, no le haría peso a la riqueza de Job. Job tenía 7,000 ovejas. ¿Alguien aquí tiene 7,000 ovejas? Yo no tengo una. 500 yuntas de bueyes. Hermanos, 500 yuntas. Una yunta son dos, right? Entonces, 1,000 yuntas de bueyes. 1,000 bueyes, hermano. Pura plata. Pura plata. Tenía 500 asnos. 3,000 camellos. ¿Usted sabe cuánto cuesta un camello? Él tenía 3,000, hermano. Hoy para sacar una foto con un camello que pagaron 3,000 camellos. Tenía mucho dinero, muchos siervos a su servicio. ¿Cuántos se gozan con la palabra? El diablo dice, claro que Él es recto, es íntegro, es perfecto, claro que Él es temeroso de ti, se desvía del mal, pero también con tanta plata que le diste. Entonces Dios dijo, Job tiene, ok, yo le voy a dar más. Marcial, nadie quiso. Agarremos. Yo quiero. Si usted no quiere, yo quiero. ¿No quiere más? Job tiene. Yo le voy a dar más. Hermano Mario, yo pienso, podemos pensar juntos, my brother. Si Dios tuviera una mente mediocre, ¿sabe cómo pensaría una mente mediocre? Pensaría así. Él tiene, no necesita. Dios no piensa así. Dios piensa así, Él tiene, le voy a dar más. Los hermanos están entendiendo. Les doy un ejemplo de mentalidad mediocre y mentalidad de reino. ¿Sí? Mateo capítulo 25. Versículo 14, 15. Jesús dijo, el reino de Dios es como un hombre que fue a hacer un viaje y tomó sus bienes y repartió a los hombres. Los versículos que siguen a este. A uno le dio 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. A otro le dio 1 talento. El que recibió 5 talentos negoció y ganó otros 5 talentos más. De la misma manera, el que recibió 2 talentos, trabajó, negoció, recibió 2 talentos más. Pero el que recibió 1 solo talento, lo enterró. Cuando enterró, le quitó el valor del talento. Pasado un tiempo, aquel hombre regresó y pidió cuenta a aquellos hombres. Y el que había recibido 5 talentos dijo, Señor, aquí están los 5 talentos que me diste, y aquí hay otros 5 más que trabajé, negocié y gané. Y el Señor dijo, bien, buen siervo, fuiste fiel en lo poco y en el mucho te pondré. Alguien diga gloria a Dios. Al que recibió 2 talentos, lo mismo. Señor, aquí están los 2 talentos que me diste, y aquí están 2 talentos más que trabajé, negocié y gané. Bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en el poco, sobre el mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor, o entra en el reino, porque tienes mentalidad de reino. Entonces llegó el que recibió 1 talento, y él dijo, Señor,
yo sé que eres un hombre duro, que cosecha donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Entonces tuve miedo y enterré el talento. Entonces el hombre dijo, malo está pues, malo está. No tiene mentalidad de reino. Por esto no va a entrar a mi reino. Entonces el Señor dijo, toma lo que él tiene y da al que tiene más. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Yo dije que al que tiene, Dios le va a dar más. Al que tiene, Dios le va a dar más. Mentalidad de reino. La mentalidad de Dios es mentalidad de reino. Los pensamientos de Dios son pensamientos de reino. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de paz, pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para dar el fin en que Él nos quiere dar. Aleluya. Para el predicador servir, aleluya. Y para Dios, aleluya. Entonces, cuando Dios le dio permiso al diablo para tocar en lo que Job tenía, el diablo llegó y en 10 segundos, hermanos, un edificio que fue edificado muy alto, en 10 segundos el terremoto lo derribó. En 10 segundos se acabó todo. En una noche, muchos ricos y millonarios en Estados Unidos en el año 2008, cuando hubo la recesión económica, en una noche perdieron todo. Ellos durmieron ricos y despertaron pobres. Y muchos de ellos se suicidaron porque sus riquezas estaban dentro de ellos. ¿Hay alguien conmigo aquí? Cuando el diablo robó, porque dice la Biblia en el capítulo 1 de Job que fueron los caldeos y los sabeos que le robaron las ovejas, le robaron las yuntas de buey, le robaron todo. El diablo, el ladrón, le robó todo, le mataron los siervos. Cuando le avisaron a Job, Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea bendito. No, pero mira, hermano, mira. Siquiera él dijo el diablo. No, él dijo Dios quitó. Ni eso, ni esa gloria Job quiso dar al diablo. Porque el diablo no tiene que llevar una uña. Él dijo, Dios dio. Mentalidad de reino. Una persona que tiene mentalidad de reino sabe que todo lo que él tiene fue Dios quien dio. Fue Dios. Tu casa fue Dios quien te dio. Tu carro fue Dios quien te dio. Esta ropa fue Dios quien me dio. Este zapato fue el hermano Mario que me compró, pero fue Dios que le puso para darme. Fue Dios que me dio. Ahora, escúcheme por favor. Escúcheme por favor. Una persona pensar que todo lo que él tiene es de él. Oh, esta es mi casa. Esta es mi casa. Una persona que tiene joyas, oro. Dice, oh, yo tengo aquí 5 kilos de joyas, de oro. Eso es todo mío. No, eso no es mentalidad de reino. El oro siempre fue de un solo dueño. Lo que Dios hace es repartir con sus administradores. Porque Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro,
dice el Señor de los ejércitos. Entonces, si tienes casa, da glorias a Dios. Si tienes carro, da glorias a Dios. Si tienes joyas, si tienes oro, da glorias a Dios, porque fue Dios quien te dio. ¿Cuántos reciben la palabra con alegría? Con gozo. Glorias a Dios. Aleluya. Entonces, comparecieronse ante Dios. Y allá estaba el diablo. Y Dios dijo, ¿qué pasó? Job blasfemó. Porque veo que aunque tú me incitaste contra él sin causa, Job sigue siendo hombre perfecto, íntegro, temeroso de Dios, se desvía del mal. El diablo dijo claro, con la familia que le diste, 7 hijos y 3 hijas. Mira, este hombre cómo está. Entonces, Dios miró para dentro de Job, porque los límites de un hombre están dentro del hombre. Dios miró para dentro de Job y vio que Job amaba a sus hijos, pero amaba más a Dios que sus hijos. Los hijos que están aquí, les pido disculpa por esta palabra, porque yo también soy hijo. Yo tengo mi padre. Cuando Dios vio que Job amaba más a Dios que sus propios hijos, entonces Dios dijo, toca en él, pero no toque en mi siervo. Y Job todavía estaba contabilizando la pérdida material. De repente uno de sus criados llegó y dijo, vos, tus hijos estaban disfrutando como siempre lo hacen, y vino un viento, derribó la casa, se murieron todos. Entonces Job abrazó 10 hijos muertos y estaba ahí abrazado a ellos, y el diablo esperando que él blasfemara contra Dios. Entonces Job saca fuerza de la debilidad y dice, Dios dio. Entonces quiere decir que tus hijos fue Dios quien dio. Y tengo que decirles que como Dios les dio, Dios les va a pedir cuenta de sus hijos. Entonces alguien puede decir, pero pastor, mi hijo es un rebelde, mi hija es una rebelde. Acuérdate de Proverbios capítulo 22 versículo 6. Instruye al niño en el camino en que se debe andar, y aun cuando esté viejo no se apartará de él. Enseña a tu niño. Enseña a tu niño. Pastor, mis hijos ya creció. Ore por tus hijos. Ore por tus hijos. Da un buen testimonio para tus hijos. Ame a tus hijos. Aleluya. Estoy predicando como que si yo tuviera muchos hijos. Aleluya. Entonces, otra vez, Dios dice al diablo, y él blasfemó, porque veo que él sigue siendo perfecto y justo y recto, temeroso de Dios y se aparta del mal. Entonces el diablo apostó todo y dijo, toca en lo que él es, y el hombre da todo por su vida. Entonces Dios miró para dentro de Job, Marciano, y vio que el diablo se acercó mucho, se acercó demasiado. Entonces Dios dijo, toca fuera de él, pero no toca dentro de él, porque lo que está dentro de Job es mío. Amén. Lo que está dentro de ti es de Dios, 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 es de Dios.
Y el diablo se acercó a Job. Mire, por favor, él llorando por sus hijos. Y el diablo llegó como una serpiente que tira su mal aliento. Hizo. Y Job, mire mi brazo. Y Job hizo así. Le salió una picazón. Esta picazón, en 7 días se convirtió en la peor hanseníasis. Hanseníasis es el nombre científico, pero el nombre común es lepra. En 7 días la lepra había tomado cuenta de todo el cuerpo de Job. Le salió heridas por el cuerpo. Las heridas sangraban y salía pus. La lepra le comió los cartílagos de la boca, del nariz, de la oreja. Le comió los dedos de la mano, de los pies. Y Job perdió la sensibilidad. Porque un leproso no tiene sensibilidad. Puedes colocar el brazo de un leproso en el fuego y él no siente el calor del fuego. Mi esposa y yo llegamos en 2008 en Isla de Pascua por segunda vez. Fuimos misioneros allá primero en el año 2000, después 2008. Nos tocó cuidar del hermano Papiano y Cajaoa, el último leproso de la Isla de Pascua. La lepra comió los ojos del hermano Papiano. Él usaba lentes y un día pregunté, ¿por qué él usa lentes? Y él dice, por respeto a las personas que le vienen a ver, para que no se asuste, porque la lepra comió los ojos, pero los ojos no estaban cerrados, estaba abierto, y la lepra comió y le dejó ahí. No tenía cartílago en la boca, en el nariz, en los dedos. Yo buceaba y le llevaba pescado, porque había una persona que preparaba para él. Mi esposa hacía cake y me mandaba llevar cake para él. Después yo le explico cómo ella me mandaba, ¿ok? Cuando no le llevaba, él pedía, nosotros cuidamos. Él recibió a Cristo, lo llevamos a la iglesia en toda aquella situación. Después una hermana de la iglesia, que era tía de él, se hizo cargo hasta que el Señor lo llevó. Yo sé de lo que estoy hablando. La lepra le causó heridas. La sangre en estado de decomposición, el pus causaba un mal olor que los estudiosos dicen que alcanzaba 800 metros de distancia. Una persona podría oler a Job. Job era un científico. Job era botánico. Job sabía de medicina. Job sabía de agricultura. Job sabía de ganadería. Job conocía los tiempos. Entonces Job pensó, el mal olor de mi tragedia va a traer coyotes y aves carroñeras. Entonces Job excavó un hoyo y colocó ceniza dentro del hoyo. Y Job entró dentro de aquel hoyo y se cubría con ceniza para detener un poco la picazón y para que el mal olor no atrajera coyotes y aves carroñeras. Yo le voy a decir algo. Eso no detuvo los coyotes y las aves carroñeras. Pero yo te digo, ningún coyote y ninguna ave carroñera tocó en Job. No me entendiste, ¿ok? Entonces tengo que revelar. Quizás la tragedia de alguien aquí ha causado un mal olor y el mal olor de su tragedia ha llegado lejos. Dios me trajo de más lejos para decir que ningún coyote va a tocar en tu vida. Ninguna ave carroñera va a tocar en tu vida.
podía pararse, no podía estar de pie. Estaba ahí con un pedazo de teja rascándose, y había que rascar de una manera que no le arrancaba pedazos. El libro de Job, Pastor Jesse, usted que es un amante de la palabra de Dios, ama la palabra de Dios. Nosotros somos amantes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy linda, porque el libro de Job, pastor, nosotros podemos llamarlo de libro de las 7 voces. ¿Por qué? Porque encontramos 7 personajes hablando en el libro de Job. Aparece en el libro de Job la voz del diablo hablando. La voz del diablo es la voz de la duda, es la voz del desequilibrio, es la voz del miedo. Esa es la voz del diablo. Aparecen 3 amigos de Job hablando. Y aparece la 5ª voz de la mujer de Job. La mujer de Job dice en el capítulo 2 que ella llegó en aquel hoyo, ahí en aquel hoyo donde estaba Job. Ella llegó y lo miró allí, y ella dijo: hombre, mantiene tu integridad, Dios. Maldice a tu Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Maldice a tu Dios. Cuando estaba tapada de joyas, andando de Suburban, era nuestro Dios. Cuando comía el mejor queso del Medio Oriente, era nuestro Dios. Cuando comía la mejor carne, la carne más tierna, era nuestro Dios. Cuando estaba con los cofres llenos de dinero, era nuestro Dios. Ahora que está pobre y enfermo, es tu Dios. ¿Sabe cuál es la mejor manera de conocer a alguien? Cuando no tenemos nada. Yo amo a mi esposa por muchas razones, pero una de las razones es que ella se casó con un pobre. Aleluya. Y cuando Dios me dé más, ay, yo debo honrarla. ¿Cierto, pastora? Debo honrarla. ¿Cuántos entendió el mensaje aquí? Mira, Job dentro del hoyo, y la mujer dice: comete la eutanasia. La eutanasia, quitarse la vida. ¿O qué? Maldice a tu Dios y muere. Entonces Job ahí, él no podía más mirar así, pero hace un tremendo esfuerzo Job y mira y dice: loca, recibimos el bien de Dios y no vamos a recibir el mal. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó y adoró a Dios. La 6ª voz es la voz de Job. Y Job, hermanos, estaba ciego. Job no podía sentir. Pero Job escuchó un viento. Job escuchó, hermana Carolina, Job escuchó un viento.
Mire, Job no podía ver, Job no podía sentir, pero él podía escuchar. ¿Sabe lo que quiero decir? Que cuando no pueda ver y no puede sentir, por lo menos escuche. Porque hay personas que vienen a la iglesia, pastores, y dicen, voy a la iglesia, quiero sentir algo, que mi piel se pone de chinito. Y viene a la iglesia y no siente nada. Hay otros que dicen, voy a la iglesia porque quiero ver, y no ve nada, y no siempre se ve. Pero Dios me trajo aquí para decir que cuando no poder ver o no poder sentir, por lo menos escuche, porque la fe no viene por ver o por sentir, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Job escuchó un viento, él escuchó el viento. Un torbellino, ¿sabe lo que es un torbellino? Es un viento de 1,5 metros de alto. Ahí. Él escuchó un viento. Y sabe, preguntamos, ¿por qué un viento? Dios estaba llegando en un viento. Job, que conocía de los tiempos, sabía que no era fecha de viento, pero estaba ventando. Entonces, cuando empezar a ventar en su vida, sin que sea tiempo de viento, sepa, es Dios que está llegando. Usted va a entender eso después. Guarda ahí esta palabra. Y Job está escuchando el viento. Y Job está atento. Aleluya. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no llegó con un ejército de ángeles poderoso, tocando trompeta? ¿Por qué Dios llegó en un viento? Fácil. Porque la vida de Job estaba un viento. La vida de Job estaba una tormenta. Entonces Dios llegó en un viento para que Job, que estaba viviendo una tormenta, pudiera entender. Te voy a explicar mejor. Un día Dios llamó a Moisés y dijo, Moisés, ¿dónde viven ustedes? Le dijo, Señor, nosotros vivimos en cabañas. Nosotros vivimos acampado en el desierto. Dios dijo, eso debe ser interesante. Quiero habitar con ustedes, pero no haga un palacio para mí, no construya un castillo para mí, construya una tienda, porque yo quiero entender mi pueblo. Yo quiero conocer mi pueblo. Yo quiero habitar con mi pueblo. Hermanos, antes de Jesús morir en la cruz, yo voy a terminar. Mírenme, por favor. Antes de Jesús morir en la cruz, voy a usar un lenguaje humano, porque la palabra de Dios está vestida de un lenguaje humano. No hay otra forma, ¿ok? Entonces, si yo decir que Dios lo sabía, es una manera de poder explicarles. Antes de Jesús venir aquí, cuando alguien decía, Dios, tengo miedo, Dios decía, ¿qué es miedo? Dios, tengo hambre, y Dios decía, ¿qué es hambre? Dios, tengo sueño, ¿qué es sueño? Dios no sabía. Entonces Jesús dijo, yo voy a solucionar eso. Jesús se hizo hombre, vino aquí y vivió todo lo que nosotros vivimos. Entonces hoy, cuando alguien dice, Dios, tengo miedo, el Padre no entiende, pero Jesús, que está sentado a la diestra de Dios, Él intercede por nosotros y dice, Padre, yo sé lo que es eso, es muy malo, ayúdalo, Padre, ayúdalo. Cuando alguien dice que tengo tristeza, tengo hambre, el Hijo
nos entiende. Entonces el Padre nos comprende por el Hijo. ¿Quién me entendió? Voy a terminar. Para que vuelvan el jueves. Si los canso más de lo que ya están, no va a venir. Mira, entonces Dios llega y Job habló. La sexta voz. La sexta voz es la voz del límite. Y Job dijo: me abomino hasta el día en que nací. Entonces, yo te digo, mírenme por favor, para que se alegren. Dios, hermanos, Dios permite que todos hablen. Dios permitió que el diablo hablara. Dios permitió que los amigos de Job hablaran. Dios permitió que Job hablara. Dios permitió que la mujer de Job hablara. Y Dios estaba en silencio. Dios permite que todos hablen. Y cuando todos dejen de hablar, entonces Él habla. Y usted ya sabe por qué. Porque la última palabra la viene de Dios. La palabra de Dios es una palabra que te da direccionamiento. Es una palabra que te da gobernabilidad. Aleluya. Pónganse en pie, por favor. Para que descansen, hermanos. Porque terminé la introducción del mensaje ahora. Mírenme, por favor. Un poquito más bajo, si es posible. Gracias. Aquí. Y Dios llegó en el viento. Y Dios habló a Job. Dios habló del cielo. Job no entendió. No tuvo respuesta. Entonces Dios fue bajando el nivel. Dios habló de la tierra. Dios habló de la vegetación, de los animales, de los minerales. Y Dios habló del propio hombre. Y Job no entendió. Y Job, algunos piensan que Job durmió. Job no durmió. Job murió. Es que el apóstol de los gentiles, Pablo, él llama la muerte de sueño. He aquí, hermanos, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero seremos transformados. El apóstol Pablo llama la muerte de un sueño. ¿Por qué? Porque el sueño es una desconexión de nuestra conciencia con este mundo. La muerte es una desconexión de nuestra conciencia con este mundo. La conciencia no muere. Miren el capítulo 15 de Lucas, en la parábola de Lázaro y el rico. Ambos, los dos, estaban conscientes. La conciencia del hombre no muere. Y eso es lo que nos hace la diferencia de los animales. Animales no tienen conciencia. Nosotros tenemos conciencia. Por eso somos racionales. Animales son irracionales porque actúan por instinto. Entonces, Dios hizo con que Job muriera o durmiera. ¿Por qué? Porque ahora Dios toma el polvo de la tierra. ¿Y te acuerdas cuando Jesús fue sanar a un ciego? Jesús tomó el polvo de la tierra y escupió. Escupió. La tierra, naturaleza de abajo. La saliva de Jesús habla de su palabra. Es lo mismo. Cuando el Padre creó en el principio usando su palabra. Entonces Jesús tomó aquel lodo y puso en los ojos
de aquel ciego y dijo, anda al estanque de Siloé y lava. Aleluya. Aleluya. Siloé es el enviado. Y el enviado está aquí en esta mañana. Su nombre es Jesucristo. Él está aquí para sanar. Entonces Dios toma el polvo. Míreme por favor, tenga paciencia. Él tomó el polvo, hizo lodo. Y Dios, que creó a Adán en el principio, que formó el ojo de Adán de barro. Dios formó el ojo de Job, el nariz de Job, la boca de Job, los dientes de Job. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree en eso que estoy predicando? Porque yo no estoy predicando a las paredes de las sillas. Ustedes me están creyendo en eso. Y Dios amasó el barro, hizo piel y vistió a Job de una piel nueva. Y cuando Job ya estaba todo, hermanos, restaurado, ¿sabe lo que Dios hizo? Lo mismo que hizo con Adán. Dios en las narinas de Adán, de Job. Y Job es así: Señor, qué pesadilla. Qué bueno que era una pesadilla. Pero él vivió eso. Ahora, la pregunta que los teólogos hacen, yo no soy teólogo, no tengo nada contra teología, hermanos. Nada. Yo soy un estudioso de la Biblia. Yo soy un autodidacta. Y recomiendo a los que quieren estudiar. Pero la pregunta que los teólogos hacen hace 3.500 años: ¿por qué Job pasó por esta situación? Aquí va algunas respuestas. Una de las respuestas es que Job pensaba que sabía. Y es un error pensar que nosotros sabemos todo, cuando nosotros no sabemos nada. Si juntar todo nuestro conocimiento aquí, nos da 1% de lo que Dios es. Entonces Dios mostró para Job que él no sabía nada. Yo me gozo con eso. Otra respuesta para esta pregunta, ¿sabe cuál es? Es que nosotros aprendemos más con los fracasos, con las derrotas, que con las victorias. Porque cuando nosotros recibimos una victoria, nos gozamos por un instante, nos emocionamos y ya luego nos olvidamos. Pero cuando pasamos por una prueba dura que marca nuestra alma, nosotros aprendemos y no olvidamos tan fácil. Aleluya. Y otra respuesta a la pregunta de por qué Job pasó por esta situación, la otra respuesta es esta: es que todo lo que no nos mata nos fortalece. Escuche, por favor. Hay un viento de Dios soplando dentro de usted. Es un viento de Dios que llegó dentro de usted y está soplando dentro de ti. Si puede, levante las dos manos, respire profundo y da su mejor adoración a nuestro Dios. Da su mejor adoración. Haga su mejor oración de esta mañana. Dale gracia. Diga: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 ¿Sabe otra respuesta? ¿Sabe otra respuesta a esta pregunta? Otra respuesta es esta: es que Dios estaba enseñando a su siervo. Hermanos que están en línea, Casa de Oración les ama, los pastores Torres les ama, esta iglesia les ama. Dígame si es verdad. Los hermanos les aman. Queremos orar por tu vida y bendecir tu vida.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada hermano que están en línea, los hermanos que están aquí en Estados Unidos, los que están en México, los que están en Centroamérica, los que están en Sudamérica, en Bolivia, en Brasil. Bendecimos su vida, bendecimos su casa. Que Dios te bendiga, que Dios te dé más, que Dios te bendiga más, que Dios te bendiga más.